primera persona que conozco que ya leyó el libro del Rey del Cash de Elena Chávez. Como dice el Pareja López, para ti, como lector, el libro quedó a deber. Sobre la especulación que se generó desde el inicio, a mi juicio quedó a deber. Y subrayo, para mí es un testimonio de una persona que se dice protagonista, pero yo no llevaría esto a darle el valor de un trabajo periodístico que pueda simbrar las entrañas de la Cuarta Transformación, te soy sincero. Creo que tiene valor por cuanto puede presentar algunos hechos que pueden ser contrastados. Ahorita en el corte platicábamos sobre algunos acontecimientos que no suenan, pero bueno, pues ya serán los lectores los que juzgarán. Debo decir que cuando empezó a circular la versión de que venía el libro, pues yo pensé que íbamos a tener una revelación telúrica, ¿no? Pero bueno, telúrica. Y no tan así. Ahora, insisto, puede ser verosímil, pues porque ya conocemos algunas cosas de él, bueno, habrá cómo que funciona la habrá que transformación. Habrá que leer. Gracias a Grijalvo por hacernos llegar hoy, esta mañana. Ya es un éxito de ventas, eso sí, ¿no? Bueno, como decían antes, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Yo no conozco a Elena Chávez, pero escribe muy bien, por cierto. Yo creo que tiene buena pluma. Nosotros sí la conocemos desde hace muchos años. ¿Qué dijo el presidente López Obrador? ¿Habló del Rey del Cash? No, todavía no habla del tema, todavía nadie le pregunta ni él lo ha sacado, pero dice el presidente que el neoliberalismo creó un desastre total en el país, a tal grado que estuvimos a punto de vivir un estallido social, dice el presidente, de consecuencias inimaginables. Miles pasaron a la informalidad y otros se convirtieron en migrantes. Tocamos fondo y el pueblo dijo basta, dice el presidente. Y dice el presidente, si no se hubiera dado el cambio, el país estaría hundido, no solo con mayor crisis económica y de bienestar social, sino con muchos conflictos, dice el presidente. Dos conjeturas del presidente López Obrador. Estuvo a punto de darse un estallido social. ¿Cuál? El estallido social se está dando hoy en Guerrero, se está dando en Zacatecas, se está dando en regiones de Michoacán, se dio ayer en un poblado de Chiapas. El estallido social está ahí. Dice el presidente, venía un estallido social. ¿Cuál, presidente? ¿Cuál? El presidente ganó las elecciones del 2018 con una altísima participación, una muy alta votación, y hasta donde recuerdo, no tuvo ningún problema ni para ganar la elección, ni para asumir el poder. Al contrario, prácticamente desde el día siguiente de la elección le dijeron, pásele, este país ya es suyo. Y segundo, segunda conjetura, si no hubiéramos llegado nosotros estaríamos hundidos. ¿Según quién, presidente? Estaríamos hundidos. ¿Y qué son las 500,000 personas que murieron por COVID? ¿Cuántas vidas se hubieran salvado con un mejor sistema de salud pública? ¿Estaríamos hundidos en cuánto? Dice el presidente, la gente se habría ido del país. Curiosamente o paradójicamente, las estadísticas muestran que la gente, los mexicanos, volvieron a irse a Estados Unidos en este gobierno, en este sexenio. Termina el gobierno del presidente López Obrador y sigue manejando las dos conjeturas. Estábamos a punto de un estallido social. Este país todo el tiempo está a punto de un estallido social, siempre ha estado a punto de un estallido social. Al menos ese es el discurso del gobernante en turno. Dos, si no hubiéramos llegado nosotros, estaríamos hundidos. ¿Y en qué es mejor el país de hoy en términos de violencia, en términos de educación, en términos de migración, en términos de salud política? ¿En qué es mejor el país hoy, cuando ya llevan 4 años gobernando, del país que heredaron? Pero en fin, perdón, vas, Roberto. Es el discurso de sin mí estaríamos peor. Sí. Y yo creo que el presidente heredó el periodo de mayor estabilidad económica, política y social de la historia moderna de nuestro país. Tan es así que hubo un relevo absolutamente institucional, pacífico en la presidencia de la República y en muchas instituciones. Siguen ganando elecciones. Donde ganan elecciones no se compromete la paz social. Al contrario, y yo sí creo, Ciro, que el presidente ya está en esta lógica de justificar su fracaso, echando la culpa al pasado en lugar de explicar por qué no ha funcionado todo lo que nos ha prometido o todo lo que nos prometió
al país desde que se lanzó a la candidatura presidencial y desde que asumió el poder presidencial, Ciro. Bueno, hoy, según nos dijo Guadalupe Acosta Naranjo, se lanza un movimiento, punto de, creo que muy lógico, Dicen, vamos a recorrer el país, vamos a tener 32 foros, uno en cada estado, para construir algo que hoy no existe, una propuesta para entregársela idealmente, a un único candidato de oposición para el 2024. Yo sí creo que es sano que las organizaciones de la sociedad civil se reúnan, deliberen, hagan propuestas, se organicen. Creo que también es sano que la pluralidad política empiece a construir una plataforma común. Creo que no debieran caer en la tentación esas organizaciones de sustituir a los partidos políticos, ni tampoco convertirse en, en el antagonista del presidente López Obrador y la Cuarta Transformación. Yo creo que estas organizaciones pueden cumplir un propósito muy meritorio de organizar a la sociedad para que planteemos los problemas y los empezamos a discutir, pero también para que los partidos políticos empiecen a trabajar asiduamente hacia el 2024. Yo creo que el problema que tiene el país es que los partidos de oposición están absolutamente extraviados. Están extraviados en su estrategia, en su método, en su vida interna, en su definición hacia el 2024. Y en sus grillas. Y en sus grillas. Una reforma tóxica, reforma militarista, sacudió al famoso frente o al bloque opositor. Yo sigo sin ver que el PRI, por más que el presidente nacional del PRI diga que no se va a dejar presionar y que está puesto para la alianza, yo sigo sin ver al PRI con una definición clara en la Cámara de Diputados y en el Senado sobre si va a haber una reforma electoral o no. La desconfianza que se generó en la reforma a la Guardia Nacional es una desconfianza presente. ¿Va o no va a cooperar el PRI con el gobierno en un intento de reforma electoral? Porque eso es muy grave para el país a 2 años de la elección del 2024. Ayer nos dijo aquí Rubén Moreira que no haría nada que debilitara ni al INE ni al Tribunal Electoral. Pues la pregunta es, no haremos nada lo mismo dijeron, no iban a hacer nada que debilitara las instituciones civiles y la conducción civil de la seguridad pública, pero pues ahí pasaron una reforma que creo que es profundamente perjudicial a nuestro país. Yo esperaría del PRI una definición de línea roja. No vamos a tocar al INE ni al Tribunal Electoral. Pues algo así no dijo ayer Rubén Moreira en una declaración en un programa de radio y televisión. El brinco que sigue ahí es decir, bueno, pues lo que estamos reformando es bueno para el INE y es bueno para el Tribunal. Oiga, lo estamos descabezando, pero es bueno para el INE y es bueno para el Tribunal Electoral. A mí no, yo creo que esas medias tintas no son correctas. Debe haber una definición. ¿Se pueden cambiar las reglas electorales a 2 años de una elección? Yo creo que no. A 1 año de la elección. Ya estamos en el proceso electoral del Estado de México y de Coahuila. Van a abrir una reforma electoral para recambiar las instituciones que organizan las elecciones exactamente hoy en 1 año, bueno, en octubre del año que entra, del 2023, ya estamos en el proceso electoral 2024. Sí. ¿Por qué vamos a alterar las reglas del juego democrático, de la competencia? ¿Hacia dónde? Yo no conozco ninguna propuesta. La propuesta que presentó Morena es una propuesta desastrosa para la vida democrática de nuestro país. No conozco la del PRI, pero el PRI sí empieza a juguetear con la idea de, bueno, haremos lo mejor para México, jamás comprometeremos a la democracia pluralista, pero siguen coqueteando con la idea de concurrir a una reforma electoral. Y mientras eso esté en la mesa, tiene razón el PAN y el PRD de no ir a ninguna alianza. Bueno, y antes de que te vayas, la semana pasada apenas dejó el cargo. Se reactivó la orden de aprehensión desde la Fiscalía General de la República contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien, contrario a lo que nos dijo en este programa, sí se fue de México. Incluso se fue de México 2 días antes. El 28. De dejar, 3 días antes de dejar el cargo. Cuando uno termina una responsabilidad, pues rehace sus planes, rehace su vida, su familia y demás. Yo creo que en esa lógica hay varias partes de la decisiones que tomará el exgobernador de Tamaulipas. Pero también quiero decirlo con mucha claridad, Ciro, en este país garantizar y proteger tu libertad personal es un derecho fundamental. ¿Por qué? Porque el piso no está parejo.
Nosotros cambiamos, me refiero al legislativo, cambió la Constitución para establecer un modelo de justicia penal más justo, donde concurriríamos al juez para que el juez garantizara nuestros derechos. Hoy acudir al juez con plena actitud de colaboración procesal no solamente es un riesgo, es la certeza de una pena anticipada. Porque dado que el umbral para judicializar, como dicen los abogados, es muy pequeño y el umbral para la prisión preventiva también ya es muy pequeño, es prácticamente una certidumbre de que si uno es llamado ante un juez para iniciar un proceso penal, que por cierto en este caso el de Francisco García Cabeza de Vaca ya lleva bastante actuado, pero bueno, es una certeza que vas a acabar en una prisión. O si no, pregúntenle a Lavalle, pregúntenle a Rosario Robles, pregúntenle a Juan Collado, pregúntenle a Murillo Karam, pregúntenle quién de los casos emblemáticos ha podido ir a un juez y se ha aplicado estrictamente la ley. ¿Queda usted vinculado a proceso? Venga y defiéndase ante mi juez, y la prisión preventiva no lo voy a utilizar porque es el último recurso. Usted intenta evadirse, entonces voy y le aplico la prisión. Yo creo que ahí es donde está el problema. Segundo, Ciro, ¿qué se sabe del asunto? Lo digo muy brevemente, que hay una nueva solicitud de orden de aprehensión. ¿Cómo se sabe? Por un boletín de la Secretaría de Gobernación. Sí. Así de simple, ¿eh? Al parecer son los mismos hechos, es la misma carpeta, los mismos delitos que motivó el desaforo. Hay que recordar que en la Cámara de Diputados se aprobó que perseguían o se autorizó perseguir los delitos de defraudación fiscal, no pagar impuestos, pero no se autorizó delincuencia organizada. Lo dijo la Cámara de Diputados. Es la misma causa. Pero sabemos de la solicitud de una orden de aprehensión no por el Ministerio Público, no por los jueces, no por la defensa. Se sabe por un boletín de la Secretaría de Gobernación a propósito de una supuesta solicitud de una alerta migratoria, que alertas migratorias hay en materia familiar, en materia civil, es decir, si un niño es sustraído por un padre. Insisto, casualmente quien informa de la existencia de una orden de aprehensión es el órgano de política interior del país. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Ciro. Muchas gracias. Gracias, Manuel. 8:55, hacemos una pausa y continuamos.